Un señor que dice lo siguiente: a mí me gusta trabajar para la izquierda, pero en la derecha, eso es un genio. Por tanto, yo que soy de izquierdas y quiero trabajar para la izquierda, prefiero trabajar en un lugar de la derecha, porque me siento mucho más libre. Bueno, alguien que dice eso, que parece iconoclasta, es un genio. Sobre todo, es un genio, y un genio es persona que es totalmente libre. Nosotros, los humoristas gráficos, somos todos un poco niños, ¿vale? Afortunadamente. Andrés creo que sigue siendo un niño grande, un eterno Peter Pan. Y Andrés es extremadamente libre, hasta la insolencia, pero ese es su gran mérito. Bueno, pues a mí me parece que Andrés es el más joven de todos estos niños que somos nosotros. Los niños cuando no les gusta algo lloran, los niños cuando algo les gusta ríen. Y Andrés llora y ríe maravillosamente, genialmente, como un niño, como lo que sigue siendo afortunadamente para todos nosotros. Le pondría una mata a pelo, por ejemplo, abundante, ¿entiendes? Le pondría ojos vivos mirando de lado. La mata a pelo tendría una onda en la frente en plan flequillosa. Quizá, a lo mejor, solo sería necesario pintarle el flequillo así puesto, que él se lo haría muy bien, y los ojos, mirando lateralmente. Y a lo mejor es Vázquez de Sola, claro que es Andrés. ¿Yo voy a comer otra vez? ¿Eh? ¿Voy a comer otra vez? Pues come que te Ah, veo. pero espérate, yo la mantequilla, no, yo me he hecho mi aceite. ¿Qué hambre se tiene por la mañana? Para mí es la comida más que hago más a gusto. Yo pienso que todo el mundo casi. No, para mí es distinto. Porque como yo lo hago con la comida, ¿Mm? se me quita la gana de comer. Ah, pues yo le caigo, no veas. Con la fuerza del cartelito que te pegaba en la entrada. Que cocinen los artistas. La verdad es que muchas veces me pregunto, este no me lo debía haber comido. Pero está tan bueno que sigo comiendo. Lo que no quiero que pongas más es la carne esa de que tiene mijitilla. Pero la culpa es tuya, porque intentas comprar carne de la mejor y no siempre la mejor es... Hay una mejor para cada cosa. Es decir... A mí no me gusta que tenga mijitilla. Bueno, pero sí, pero el morcillo y esas cosas no me gusta eso es mucho mejor para el cocido. No me gusta eso a mí. Tú dejas al artista que cocine. Bueno, pues y la cocina empieza en la plaza, no en los fogones. Pues, ¿sabes qué te digo? Que cocinen los artistas y que vayan a hacer la compra a los cocineros.
Mis recuerdos son muy tristes, muy amargos. En primer lugar, he sufrido mucho porque yo era alto, muy espigado, muy delgado, y los niños del colegio y del instituto pues se peleaban conmigo, me pegaban, y yo no me defendía porque siempre he tenido miedo de hacer daño a los demás. Y entonces era yo la víctima y bueno, muy mal, en ese sentido muy mal. Y en cuanto a la vida del país en aquel momento, hay que tener en cuenta que fue durante la Guerra Civil. Y he visto que fusilaban a mi primer maestro de escuela, don Ildefonso Rabanillo. Lo fusilaron porque era un viejo maestro de la vieja escuela laica. Y no olvidaré nunca que el fiscal lo que dijo contra él, lo único que dijo contra él, es que Dios mismo lo acusaba de ser rojo, porque se llamaba Rabanillo, y los rabanillos son rojos. Eso puede parecer una cosa de sainete. Bueno, pues así fue. Y don Ildefonso Rabanillo murió por eso, por llamarse Rabanillo. No hay que olvidar que la cultura a la cual pertenece Andrés ha sido una cultura derrotada. Mataron también a mi primo Manolo, un niño de 16 años, porque era miembro de las Juventudes Comunistas. Luego fusilaron a la comadrona que me había hecho nacer a mí y a mis hermanos. Y yo que la había visto siempre en casa, porque soy el mayor de 8 hermanos, cuando la mataron, para mí dejó eso un impacto terrible en mi alma, en mi espíritu. No se trata de una derrota en el terreno económico, en el terreno sociológico, es una derrota en el sentido cultural. Pero aquello me hizo tomar un poco conciencia, porque desde entonces pensé que cómo podían ser los buenos, los que mataban a una comadrona, a un maestro de escuela, a un niño. De modo que de mi juventud, de mi infancia, a pesar del amor de mis padres y a pesar de todo eso, no tengo más que malos recuerdos. Yo empecé siendo, entre comillas, escultor. Es decir, yo modelaba, yo hacía mis pinitos con barro, porque vivía al lado, precisamente, la comadrona a la que mataron es la madre de Luis Ortega Bru, el imaginero. Y como él era un vecino nuestro, pues yo lo vi modelar, lo vi, y él me dio algunos pequeños consejos y tal. Yo era un niño, claro, pero mi padre me dio una habitación de la casa para que yo me explayara en mi arte. Y entonces vi que decoré aquello haciendo caricaturas de gente del pueblo, de gente así, y veía que la gente, los que venían a casa, los amigos de mis padres y tal, que venían a casa y entraban en mi estudio, pues miraban más los dibujos, las caricaturas, que las esculturas. De modo que poquito a poco me fui inclinando hacia el dibujo de humor, hacia la caricatura, y eso es lo que he hecho ya toda mi vida. Mi padre era abogado y en aquella época no había pleitos, no ganaba dinero, y se vino a Granada a trabajar.
Pero ya tenía yo, cuando entonces yo tenía ya 17 años y ya empecé a trabajar también en el diario Patria. El diario Patria es un periódico, por supuesto, fascista, de Falange. Y sin embargo había mucha más libertad. Y yo he publicado chistes que hoy a lo mejor al señor Rajoy no le gustarían. Y he publicado chistes ahí que en Ideal jamás hubiera podido publicar. En Ideal, que era de la editorial Católica. Esas cosas, porque claro, dentro del franquismo había gente de toda la haya, ¿no? Claro, y entonces había gente preocupada por la cultura, había gente muy bruta, había gente... Y además, todos los que estábamos dentro de España en aquel momento, teníamos unas opiniones variopintas. Lo que pasa es que, claro, había mucho miedo y había muchos problemas, porque en aquellos tiempos era muy complicado. Pero me acuerdo, no se me olvidará nunca, el primer chiste que publiqué, se veía un tipo con una cajita muy pequeña en una mano y un cajón enorme en la espalda, como el Atlas, enorme. Y hablando con alguien en la calle le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de sacar el racionamiento. Y dice, ¿y te han dado todo eso? Dice, no, ahí llevo las cartillas, lo que llevo, el racionamiento es lo que llevo en el paquetito. Y eso se publicó en aquella época, en el año 45 sería. Y yo mismo, hoy mismo me extraño de que una cosa tan dura, una crítica tan dura contra el régimen, contra el gobierno, se hubiera podido publicar en un periódico de Falange. Cuando ya me sentí un poco más madurillo, me fui a Madrid y ya empecé a trabajar, entré en la escuela de periodismo y ya empecé a trabajar en periódicos con sueldos bajísimos, que no me daban para comer y tenía que trabajar como una fiera en el periódico donde me pagaban y además publicar artículos y dibujos fuera. Yo siempre he hablado muy claro, por la boca muere el pez, y he tenido muchos problemas, me han echado de los periódicos por hablar, por decir, por no bautizar a mis hijos, en fin, por cosillas de esas que no tienen mucha importancia, y sobre todo por preguntar. Como no podías leer, porque en aquella época no se podía leer, pues preguntaba. Y cada vez que preguntaba algo me decían, si no estás de acuerdo, te vas a Rusia. La rebeldía de Andrés, que enraiza perfectamente con las rebeldías de los campesinos andaluces y de los intelectuales andaluces, esa rebeldía un poco valleinclanesca, ¿no? Fuerte. Esa es una rebeldía que aquí no ha gustado al poder. Yo trabajaba en aquella época en Gráficas Espejo y por razones que no son de recordar, me echaron. Entonces me fui andando, yo no sabía cómo llegar a casa. No sabía, iba desesperado. Y pasé por la puerta del Diario Madrid. Por casualidad, yo no me dirigía al Diario Madrid. Fue pasar. Y me acordé que en el Diario Madrid no había dibujos, no se publicaban dibujos, no se publicaban nada de ilustración. Entré, pregunté por el director, señor Pujol, se llamaba, me recibió muy amablemente y le dije, mire usted, yo sé que aquí no se han publicado nunca dibujos ni nada y es el único sitio donde puedo dirigirme. Acabo de perder mi trabajo y me veo en el paro. De modo que vengo a preguntarle a usted si... Y me dice, pues qué casualidad, precisamente estábamos hablando de meter dibujos. Digo, pues aquí estoy. Pues espere, pues venga usted mañana. Digo, no, yo no quiero llegar a mi casa sin trabajo. Yo espero, usted piense lo que sea, llame a quien quiera. Llamó al redactor jefe, llamó al maquetista y tal y cual. Y tuvieron en mi presencia, pero yo retirado, una conversación sobre la posibilidad de meter un dibujante. Y decidieron cogerme y que empezara a trabajar al día siguiente. De modo que, respiré, yo salí ya eufórico, pegándole patadas a las piedras, yo contento. Y ya con esa euforia, con esa alegría, pasé por delante de la televisión.
Y digo, pues mira, aquí entro también. Hoy es mi día de suerte. Entré y me propuse para dibujar en televisión. Y así empecé a trabajar en televisión y en el Diario Madrid en el mismo momento. Tengo una cierta memoria infantil de un caricaturista que aparecía en uno de los programas de la televisión pionera de España en blanco y negro, en un programa que era Noche del Sábado y que presentaban Fran Johan y Gustavo Re. Y allí aparecía un caricaturista que andando el tiempo supe que era Andrés Vázquez de Sola. Yo lo que hacía era las caricaturas de los intervinientes, de los que iban a actuar como cantantes, los grupos y tal. Y lo que hacía era ponerme delante de un caballete y mientras se anunciaba que entraban y tal, pues yo hacía las caricaturas, mientras ellos estaban esperando que las cámaras los enfocaran a ellos, pues me enfocaban a mí haciendo las caricaturas. Andrés era capaz de sacar la caricatura de una persona, ¿vale? O sea, te miraba, ¿vale? Luego cerraba los ojos y en el papel, sin verte, sacaba la caricatura. Que eso, claro, es una demostración de la maestría y de la colocación de las neuronas que hacía. El realizador me daba bromas de muy mal gusto, tengo que reconocerlo, que es que me anunciaba que iban a salir uno. Y yo preparaba ya un poquito así, me preparaba, recordaba los rasgos de la persona, porque yo los veía antes en los camerinos, y recordaba cómo era. Y luego me sacaba a otro y entonces me cogía con el pie cambiado. Pero en fin, la gente escribía unas cartas de insulto hacia mí diciendo que fuera a ensayar a mi casa, pero es que en unos 10 segundos hacerse una caricatura, eso verdaderamente yo no lo volvería a hacer en la vida. Mi padre era un funcionario y periodista además, y tuvo a gala, pues un poco, no es jugarse el tipo, ¿no? Pero admiraba mucho a Andrés y entonces lo que hizo fue simplemente decirle: Andrés, creo que va a ser mejor que intentes salir de aquí porque esto se te va a poner muy mal. A mí se me ocurrió ir al director, mi director en aquella época, de mi periódico, del Diario Madrid, y decirle lo que pasaba, con toda sinceridad, y él me dio la idea de quitarme de en medio, yéndome abiertamente, publicando no como si me fuera en el exilio, sino un viaje Madrid-París, sin dinero, valiéndome simplemente de mi dibujo, de mi arte, entre comillas, para hacer el viaje. Y así lo hicimos. Se hizo una propaganda enorme, salí en todos los periódicos, todas esas cosas, y me dejaron que me fuera. Como dicen que la mejor manera de esconder una aguja no es en un pajar, sino entre un montón de agujas. Bueno, pues así lo hice yo. Los focos que me alumbraban a mí, pues deslumbraban a los demás y me fui tranquilamente. Yo no hacía autostop, pero me paraban mucha gente, y en los pueblos por donde pasaba, pues me recibía el alcalde, me recibía en el municipio, me echaban de comer, en fin. Y yo hacía unos pequeños reportajes de mi viaje, unas pequeñas crónicas del viaje, pero la primera se publicó muy bien, porque estaba descansado. Pero luego, por lo visto, lo que hacía era muy malo, y dejó de publicarse. Se publicarían 2 o 3 en todo el camino y, en fin,
no fue verdaderamente un éxito, pero en fin, como lo que buscábamos, tanto el director del Diario Madrid como yo, lo que buscábamos era que yo me fuera tranquilo, pues ahí fue un éxito. Cuando mi padre murió, me acuerdo que una de las cosas que nos dijo antes y tal y cual, que era que si veíamos a Andrés en algún momento que le diéramos un abrazo de su parte. Yo tuve la suerte de podérselo dar a Andrés, ¿no? Jaca para mí representaba la República y por eso quise pasar por Jaca. Fue el último pueblo de España que visité, fue Jaca. En Radio Jaca me hicieron un recibimiento, una emisión para mí, con artistas, y yo sentado con el director de la radio en una mesa y los artistas actuando, y entre actuación y actuación pues nosotros hablábamos y yo hablé un poquito claro y luego hubo gente que me esperaban en la puerta en moto y me llevaron hasta la frontera. Luego ya llegué a París y ya empecé a pasar hambre. Sí, el hambre más atroz, no poder comer ni beber durante días y días, trabajar primero eso como sereno en un hotel, sin cobrar, simplemente para poder dormir y desayunar. Y luego, pues, en cuanto se terminaron las vacaciones de Navidad, pues a la calle otra vez, a dormir debajo de un puente y a pasar hambre. Por fin encontré un trabajo como peón de albañil, que yo ni tenía fuerza, ni habilidad, ni sabía nada de eso, y de allí fue cuando me caí del andamio, y al caerme del andamio, porque claro, estaba mal alimentado, además yo no tenía costumbre de eso, yo tuve vértigo o lo que fuera, y me mareé y me caí. Lo que pasa es que tuve la suerte de caerme para adentro en vez de caerme para afuera. Si me caigo para afuera, pues ahora no tendría película que hacer, ¿no? Y bueno, pues fui al hospital y allí el médico me preguntó mi profesión, y cuando le dije que era periodista, en francés, journaliste, él se echó a reír pensando que yo quería decir journalier, que quiere decir jornalero. Y yo entonces pues le hice el pequeño juego de palabras, de decir sí, soy un jornalero del periodismo. Y al hacerle yo el jueguecito de palabras, pues se dio cuenta de que era verdad. Y entonces me empezó a preguntarme por qué, le dije que estaba haciendo mis papeles de refugiado político, que me había tenido que irme de España. Y entonces me ayudó en el sentido de que me guardó más tiempo del debido en el hospital para que yo pudiera copiar la corrida franquista que me había llevado, liada en el cuerpo y que estaba hecha un asco. Hay una cosa que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta, que es que se abrió paso rápidamente allí, y fue precisamente por su genialidad como dibujante, ¿no? Me dio tiempo de calcarla, la calqué, y él me recomendó que fuera al Canal a llevarla. Yo la llevé, y cuando fui al día siguiente a ver que me contestaban, pues me recibieron como si yo fuera un rey. Me recibieron con todos los honores, me ofrecieron champán, en fin, una pequeña fiesta me hicieron allí, y me contrataron para trabajar ya con ellos. De modo que fue un salto maravilloso, vamos. En la Plaza de Toros y al aparecer su excelencia en el palco presidencial, es objeto de cariñosas muestras de adhesión y de entusiasmo de todo el público que le vitorea. El diestro venezolano César Girón realiza una gran faena de muleta llena de valor y de dominio. Antonio Ordóñez torea con la mano derecha y liga sus pases con esa soltura y naturalidad que caracterizan su magnífico estilo. Para al toro con garbo y con arte. Antoñete torea al natural y da con la mano izquierda una auténtica lección de muletero.
se tira limpiamente a matar y clava una gran estocada. El toro herido en lo alto rueda sin puntilla. Yo a Andrés le conocí, lo primero de todo, tengo una ligera idea de que yo era muy pequeñito y en un bar de aquí de Madrid, de la calle de Génova, un bar que se llamaba Chunchao, ahí estaba Andrés sentado en una mesa dibujando, ¿vale? Pero yo debía tener, no sé, pues yo qué sé, como menos de 10 años, seguro. Y me sentaba allí tranquilamente en el café viendo la tele y dibujando sin ningún ánimo político. Ahora estaría bonito que yo dijera, sí, sí, porque yo soy un héroe y lo hice aquello para luchar. No, no, yo lo hice de la manera más tonta, más inocente del mundo. Y era una suerte de recreación de aquella caricatura de España que en su día realizara Goya y también en cierta medida Pablo Picasso. Andrés Vázquez de Sola, que admira a ambos, a Goya y a Picasso, hizo una caricatura de lo que era la España de Franco a través del mito de la corrida de toros, muy similar a las caricaturas que en aquel momento podían formular Luis Buñuel o Berlanga en el plano cinematográfico. Efectivamente, sin darme cuenta, pues yo había hecho una denuncia de lo que era el fascismo en España en aquel momento. Ese era el retrato robot de un régimen podrido. Y Andrés supo captarlo de una forma magistral. Es que nosotros teníamos la ventaja de que nuestras armas se llamaban neuronas, ¿entiendes? Y eso es muy difícil de erradicar. Antonio Ordóñez torea con la mano derecha y liga sus pases con esa soltura y naturalidad que caracterizan su magnífico estilo. Para al toro con garbo y con arte. Antoñete torea al natural y da con la mano izquierda una auténtica lección de muletero. Yo soy de cultura francófona, no solamente por la especialidad de historia que venía de Francia, sino porque me gustaba el francés, de hecho lo he estudiado. Entonces yo he ido muchas veces fuera de España, estoy hablando de los años 73, 74, 75, y claro, leía Le Canard enchaîné. Entonces me llamaron mucho la atención aquellos dibujos. Para trabajar en el canal hace falta estar muy al tanto de la política francesa. Entonces ellos me cogieron, me pagaban, pero no me publicaban mis dibujos ni nada. Yo hacía dibujos, pero no me los publicaban porque yo no estaba maduro para trabajar con ellos. Entonces a mí me dio vergüenza cobrar sin trabajar y me fui a l'Humanité, que es el periódico comunista francés. Y estuve trabajando con ellos durante un tiempo y luego volví al canal. Allí me recibieron otra vez muy bien porque ellos querían que yo trabajara con ellos. Ya estaba yo maduro para poder trabajar y ya conseguí pues ser, está feo que yo lo diga, pero uno de los pilares del canal. Yo he visto personas que tienen guardados prácticamente todos los dibujos de la época de Le Canard enchaîné de Vázquez de Sola y de la revista Triunfo. Yo soy uno de ellos. Pues efectivamente lo que se hace en el Canard enchaîné no son chistes, no son bromitas, no son chistes de suegra ni de loro. Y cuando lo enseñamos se produce una convulsión, en algunos casos rechazo, pero es la mayoría los que se sienten tocados. El canal en Francia es como la conciencia del pueblo. Cuando alguien tiene algo que decir, algo que quejarse o algo que... escribía al canal, nos escribía a nosotros, no al canal, sino a los que trabajamos en el canal. Se dirigían a la persona que ellos consideraban que era su alter ego. Yo he recibido muchas cartas, sobre todo de españoles. Lo que se hace es la crónica política en dibujo o en texto, utilizando la sátira, la ironía. Andrés tenía una síntesis a la hora de hacer las caricaturas espectacular, espectacular. Pues en inglés se dice editorial cartoon, que es un editorial, es decir, lo que escribiría un escritor, pero en dibujo. Y creó una cierta escuela, sobre todo con algunas personas que eran difíciles de caricaturizar, como era el caso de Franco, ¿no? Andrés era un hombre que ha vivido la idea de democracia y no más que ver sus dibujos. Son algo fuertes. Yo muchas veces lo he comparado con los cuadros de Goya.
Tiene una fuerza tremenda. Es muy curioso el caso de Franco, porque Franco era un tío que era muy fácil de caricaturizar en el sonido, por ejemplo, pero era dificilísimo caricaturizarlo como, o sea, no tenía rasgos predominantes, ¿no? Entonces era muy curioso que Andrés sí lo hizo, ¿no? Lo hizo muy bien. Mi caricatura era distinta a la que se usa en Francia, que son las cabezotas gordas, un poquito exageradas, con los defectos. Si uno tiene una verruga, pone la verruga, y mis caricaturas no se entendían. Y entonces tuve problemas y me fui. Me fui porque me disgusté con el director. Trabajar para un patrono siempre te condiciona, aunque ese patrono sea a la izquierda. Mucha gente no piensa lo complicado que es este trabajo. Vamos a ver, es muy sencillo y es muy gratificante, ¿vale? Pero es muy complicado. No quiero decir que sea difícil, ¿eh? Es complicado porque tienes que tener una serie de palos del sombrajo colocados, que a veces nos impide ser todo lo libre que nos gustaría. Claro, hay gente que lo rechaza porque no quiere combatir o no quiere pensar, ¿no? Pero Andrés es un artista provocador, insolente. Esto es lo bueno que tiene Andrés. En el momento de elección sobre su propia libertad individual y su trabajo, siempre ha optado por su propia libertad intelectual. Cuando digo provocador insolente lo digo de una manera como panegírico, como alabanza, porque este es el momento de los grandes artistas insolentes. Tú a una idea puedes contraponerla con otra idea. Incluso tú una idea a una idea puedes contraponerla con una bofetada o con una mordaza. Un chiste solo puede ser contrarrestado con otro chiste. El humor es la pancarta de la inteligencia. Hace lo que quiere en cada momento y ojalá pueda seguir así muchos más años. Además, ¿se puede ser artista sin ser insolente ni provocador? Es una duda que yo tengo. Bueno, Andrés ha sido súper reconocido en España, ¿vale? Pero ha sido súper reconocido en España por un estrato relativamente pequeñísimo comparado, por ejemplo, con el francés. Los premios que he tenido sin haberme presentado previamente han sido dos, nada más. Uno en Bordiguera. Ese fue uno que me lo dieron junto, no importa quién se llevó el uno y quién se llevó el dos, junto con Federico Fellini, cosa que para mí es un honor. Y ahí había que vestirse de gala, y yo como no me quise vestir de frac ni de cosas de esas, pues me vestí de como se visten los moros cuando van a la Meca. Y el otro fue el Nasreddin Hoja, que ahí es, si de algo me puedo sentir orgulloso en la vida, es de ese, porque estaban lo que los turcos consideraban los mejores dibujantes del mundo. Ya era un honor inmenso para mí haber sido invitado como uno de tantos, de los mejores, y entre todos hubo, cosa que yo no sabía, una especie de concurso que todos votamos por el que nos gustaba más, y yo tuve el premio casi por unanimidad. Y digo casi porque yo fui el único que votó por otro, que no era yo. Hay cosas que es muy curioso en personas que te dan el dato de lo que son, ¿no? La humildad de Andrés, por ejemplo, es una cosa increíble. Es una demostración del gran ser humano que es. Y entonces cuando me dieron el premio, que me lo dio el ministro de Cultura, yo le dije muchas gracias, pero hay alguien que merece este premio mucho más que yo y no lo puede recibir, ni ha podido venir a esta exposición porque está en la cárcel de ustedes, se llama fulano de tal. Y el ministro puso una cara que creía que me iba a matar, pero reaccionó inmediatamente
porque el pueblo, todo el público que estaba en el teatro, era un gran teatro, todo el mundo se puso de pie y empezó a aplaudir, y ya el ministro no supo qué hacer, y tuvo un discurso muy bonito, en que dijo: no, lo que acaba usted de hacer demuestra que usted lo merece más que nadie. Lo más sorprendente de Andrés es que cualquier cosa que tú le recuerdes, ¿vale?, de algo heroico, maravilloso, grandioso, de lo que él es capaz, siempre te dirá: pues no me acuerdo. Porque esa es otra de las características de Andrés. Lo ejemplar es su humildad, su saber estar en la vida. Y Andrés, ¿cómo lo haces? Tu capacidad de ligar. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España. Yo cuando Franco murió creí que el mundo iba a cambiar, creí que iban a salir flores entre los adoquines. Yo qué sé, yo creí que España iba a cambiar, que todo iba a ser diferente. La transición fue una transacción en la que nosotros perdimos totalmente todo, o prácticamente todo, a cambio de un poquito de agua, que era muy poca para una sed inmensa. Las únicas libertades que se han dado son el botellón, que salieran tetitas en los periódicos, que se pudieran decir palabrotas en la televisión, pero libertades cívicas, ninguna. La transición no fue esa especie de calma chicha y de película feliz que ahora pretenden contarnos. La transición fue dura y Andrés, desde luego, fue uno de los protagonistas a la hora de poner su arte y su talento al servicio de la causa del progreso, de la causa de la ruptura con la dictadura franquista. La transición fue ni más ni menos que la restauración de un señor de la Casa de Borbón, un señor designado por Franco, en la que ocurre algo que deslumbra. Perseguidos, acosados, castigados, torturados y fusilados, los miembros de la intelectualidad, de los obreros, los trabajadores, durante tanto tiempo, durante el franquismo, cuando se habla de libertades, se cree que se ha conseguido el summum. No. Eso sirve simplemente para que se sientan reconocidos en cierta medida, no tengan el riesgo de ser perseguidos, pero todo quedó atado y bien atado. O sea, Andrés volvió, ¿vale?, pero el barco ya estaba lanzado y era complicadísimo en aquel momento subirse. El poder del franquismo, el poder económico, las estructuras internas del Estado, los grupos económicos dominantes, las estructuras ideológicas dominantes han seguido incólumes y lo estamos viendo clarísimamente. Yo no me podía imaginar de ninguna manera que cuando viniera a España me iban a quitar la camisa. Yo pensé que lo que yo había conseguido en Francia, de ser un periodista, digamos, que me perdonen la vanidad, un poco puntero, un poco vedette, un poco conocido, pues pensé que en España sería lo mismo. Y he visto que en España no ha sido lo mismo. En España al principio me han llamado de todos los periódicos. Andrés lleva dentro un inconveniente, ¿vale? Un inconveniente que consiste en haber estado durante la época dorada de su vida en un lugar como Francia, donde al creador se le reconoce continuamente, se le homenajea, es más, incluso se le aplaude por la calle, ¿no? He trabajado en El Mundo, he trabajado en Interview, he trabajado en El Independiente, he trabajado en Diario 16. Y ese nivel intelectual, ese nivel del hombre de cultura, que está en el sitio que le corresponde y es admirado, respetado, requerido por la sociedad, en España no existe nunca, ¿no? Cuando Triunfo cierra, pues él intenta rehacer su vida como dibujante en la prensa española y no lo logra. He trabajado en muchos, pero no he durado en ninguno más de 15 o 20 días, un mes. ¿Por qué? Pues porque creían que yo era de estos que aceptan cualquier cosa, y yo no acepto. Las personas que en España entienden cuál es la característica dominante de Andrés, es un grupo muy reducido, y lo ha sido siempre. Nunca me han dado las gracias, ni falta que me hace. He cumplido con mi deber.
Pero en cambio me han metido en la cárcel, o han intentado meterme en la cárcel, que no lo han hecho, porque afortunadamente todavía hay jueces con decencia en España, por oponerme a la OTAN. Estábamos envueltos desde el 81, que se firma el acuerdo para entrar en la Alianza Atlántica, hasta el 86, que se celebra el referéndum de la OTAN que había prometido Felipe González. Pasan 5 años y fueron 5 años muy activos de lucha antimilitarista. Era un momento en que seguían existiendo los dos bloques, había un peligro latente, o al menos eso nos decían, de guerra nuclear, porque el potencial nuclear tanto del Pacto de Varsovia como el de la OTAN era tremendo, y en ese momento dado el hecho de que España abrazara uno de los dos bloques cuando Francia estaba fuera de la estructura militar de la OTAN, pues eso podía ser un factor de riesgo importante para todos. Juanjo, que para mí es uno de las personas que yo quiero y respeto en este mundo. Él fue el que me dio la idea y él fue el que se involucró en el asunto conmigo, y bueno, estupendo, y fui de la suya. No solo había un planteamiento político, de que también había una carga política. La OTAN suponía abrazar un modelo de político que estaba en contra de muchas de nuestras creencias, pero había también un riesgo militar latente. Y en ese contexto, pues Andrés hace una serie de viñetas contra la OTAN. Yo trabajaba en un periódico que se llamaba La Tribuna, decidí publicar las caricaturas a doble página en la edición dominical el domingo anterior al referéndum de la OTAN. Hablamos de eso y él de lo que se comprometía era publicarlo. Y yo hice lo que quise en mi casa sin más. Es decir, no se le ocurre a uno hacer un dibujo. Se hacen 2, 10, 40, los que salgan. Uno se pone a dibujar y los que van saliendo. Y entonces había hecho 10, 12, 15... y conforme se me iban ocurriendo las ideas, iba haciéndolo. Bueno, yo cuando los vi, los dibujos ya Andrés los había hecho, ¿no? Eran viñetas en muchos casos, pues algunas cargadas de mayor inocencia, incluso naif, frente a otras cargadas de mayor enjundia. Él tuvo la idea de hacer esa campaña, pero los dibujos los hice yo. Entonces yo hice algunos que le molestaron al gobierno, y yo no sé, mejor dicho, al gobierno, al gobernador civil de Málaga. Recuerdo una en que se veía una señora de altos tacones, media de rejilla, con 2 niños de la mano, y que decía, hijos míos, cuando seáis mayores votaréis sí a la OTAN, como todos los hijos de puta. Junto a la palabra puta había un asterisco en el que Andrés marcaba a pie de página: pido perdón a mis amigas prostitutas, que son muchas, pero esto no va con ellas. El gobernador civil de Málaga pensó que cuando se hablaba de cabrones y hijos de puta era refiriéndome a Felipe González. Andrés aquello le valió un juicio, se sentó por injurias al presidente del gobierno, al jefe del Estado, etcétera, etcétera. Lo sentaron en el banquillo de los acusados, pero afortunadamente las propuestas del Ministerio Fiscal no prosperaron. Fue una idea tal vez estúpida, y luego se lo expliqué al juez, que yo digo que todos los cabrones votan sí a la OTAN, no que todos los que votan sí a la OTAN sean cabrones. Hay un matiz. De modo que así se lo dije al juez y naturalmente me absolvieron. Como el periódico salía en Marbella y había una edición en Algeciras, lo curioso es que como los kioscos abrían tarde en domingo, cuando fueron a recoger los mazos de periódicos en Algeciras, los kiosqueros se encontraron con que se los habían llevado, los robaron. Alguien avisó desde Marbella que aparecían estas caricaturas, y alguien, debo de pensar que quizás algunos de los socialistas algecireños que después fueron expulsados del partido, o sea, vinieron a irse antes de ser expulsados por un tema de corrupción, pues decidieron ir a las bravas y retirar aquellos mazos de los kioscos. Hice lo que tenía que hacer, y lo hice. Esos 2 dibujos pueden ser más o menos polémicos, pueden tener gracia o no tenerla, me da igual. Se me ocurrieron, y en el momento en que los hice, pues me pareció bien hacerlo. Y se acabó. Y no tengo que arrepentirme de nada. Sobre todo estoy muy contento, muy satisfecho
de haber hecho ese trabajo. Uno de los últimos medios en los que intentó colaborar fue en El Mundo y en el Grupo Yolí, en Diario de Cádiz en concreto, y en ambos casos aquello acabó un poco como el Rosario de la Aurora, porque Andrés no se rinde. Andrés es un reverde y no está dispuesto ya no a ponerse de rodillas, no está dispuesto ni siquiera a hacer una genuflexión. Y este país es muy de genuflexiones, este país es muy de esa mano. Es un efecto sociológico, ¿vale? Es un efecto de este país. Este país es así. O sea, es muy complicado, es una labor complicadísima el tener una relevancia cultural en un país donde la cultura está alojada oficialmente en un lugar que se llama, por ejemplo, Ministerio de Deportes, Educación y Cultura. Este es un país que olvida casi siempre a sus hijos, ¿no? Al cabo de unos siglos los recuerda. España no obedece a una regla de juego ni una hoja de ruta. En cualquier país probablemente si alguien lleva una trayectoria definida, el reconocimiento le llega casi de oficio. España, como diría Blas de Otero, es madre y madrastra. Hay quien ha tenido suerte y ha visto a la madre, y hay quien no la ha tenido y ha visto a la madrastra. Pero se podrían decir muchas cosas si empleabas la cantidad suficiente de neuronas. Ese lenguaje eufémico era una cosa que se cultivó en España hasta prácticamente mediados de los años 80. Andrés no tenía las claves, porque él iba, digamos, a pelo, porque venía de Francia, y esas claves del lenguaje eufémico sí estaban consolidadas dentro de los humoristas gráficos que estábamos en España y el público español. Un simple guiño, una palabra colocada de una manera, una palabra determinada daba una clave que te llevaba a. Cuando Andrés volvió, poco a poco, Andrés es muy inteligente, tuvo la cosa de dedicarse más a la caricatura, o sea, ir pasándose hacia la caricatura, porque efectivamente había una cantidad de componentes sociológicos en ese eufemismo que él descontrolaba. O sea, él no podía, no tenía acceso. Creo que hago una traducción simultánea con lo que es la cara de la persona. Es decir, que yo veo una cara y ya estoy viendo su caricatura. Como a lo mejor un médico es capaz de ver la enfermedad o es capaz de adivinar cómo es el cráneo de la persona. Yo lo veo inmediatamente. De modo que los trazos que retratan su cara es inmediato para mí. Pero el trabajo viene luego, viene el importante, que es beberme toda su obra. Si es un músico, escuchar toda su música. Si es un escritor, leer toda su obra, leer su biografía, enterarme de quién es, de cómo pensaba, de cómo sentía, de cómo se desarrollaba su vida. Y a partir de ahí hago la caricatura. ¿Lo consigo o no lo consigo? O sea, no sé yo, pero es lo que intento. Lo que intento es que en mi cuadro, porque ya no hago dibujos, lo que hago son cuadros, en mi cuadro esté la biografía y la bibliografía de la persona. Este país es un país muy raro, muy incomprensible, y hay muchas cosas que no hay quien las entienda. Pero hay una cosa que sí es cierta. Tiene que haber una voluntad de proyección de la persona para ser conocido. Si no tienes una voluntad de proyección,
y te comportas humilde y sensatamente, es muy probable que no te conozca nadie. ¿Quién es el paradigma de buena persona, de humilde y de preocuparse mucho por todos los demás y poco por él? Andrés Bajío de Sola. Pero eso es una constante en la historia de España. No hay que extrañarse solamente, hay que llorar, pero extrañarse no. Yo considero que soy muy excesivo. Soy excesivo porque la vida es excesiva, porque la política es excesiva, porque la actualidad es excesiva. Entonces alguien tiene que decir lo que muchos callan, unos por miedo, otros por ignorancia, otros por interés. Y tiene que haber alguien que grite, aunque sea en el desierto. Y ese alguien, pues de momento, y mientras pueda, pues soy yo, y otros más, pero yo también. Y estoy aquí para eso. Y creo que es mi deber. Y yo me da igual escribir, dibujar, bailar, cantar o gritar, lo que sea, pero que la gente tome conciencia y que no haya más desahucios, que no haya más hambre, que no haya más paro, que no haya más personas que se suiciden porque los echan de su casa. Y si eso lo puedo decir cantando, pues cantaré. Pero hay que decirlo, alguien tiene que decirlo. Están saliendo ahora mismo miles de personas a la calle para decirlo y están siendo apaleados. Pues yo, a mi edad, si me apalean, pues me aguantaré. A ver si tienen cojones de venir a apalearme. Ya está. Lo que siento es ponerme demasiado serio. Todas estas cosas prefiero decirlas con una sonrisa, porque yo me dirijo a mi pueblo sonriendo, tendiéndoles la mano y tendiéndoles lo único que puedo dar de mí, que es mi sonrisa, mi cariño. Ya está. Querido Andresito, el bien hecho, 2 puntos. Te escribo con tinta de mi corazón, sin mariconada de amores ocultos, con todos los signos de mi admiración. Celebrar que no has tirado la toalla, comprender tu soledad cuando suspiras, proceder como escudero en tu batalla y mirarme en el espejo en que te miras. Nadie sabe de tu patria y tu bandera bajo un puente abandonado de París, ni San Roque ni Granada guerrillera fueron buenas como amantes, se la vi. Es tu vida un aria que cantó Caruso en los labios del volcán de una mujer. Cuando no hay más que el amor venciendo al mundo, es tu vida una balada de Jacques Brel. Tú desnudas con acierto en tus pinceles la silueta de todos los Juan sin tierra, a poetas, a políticos y reyes, y a los que hacen con sus leyes cada guerra. Si Chalades levantara la cabeza y alabara tu entrepierna Rasputín, si las putas te montaran una fiesta con Picasso, con Velázquez, sin Dalí, si es verdad y el tiempo se te da la vuelta, espero que, hostia, te acuerdes de mí, deseándote salud y libertad, y que vuelva la República Española. Me despido con cariño de papá,
putativo con perdón. Vázquez de Sol.